¿Quieres mejorar tus dibujos? ¿Estás cansado, cansada de ver esos dibujos que las proporciones no son las correctas, tienen cosas raras, no te acaban de convencer y tú estás poniendo ahí todo tu interés y no eres capaz de conseguir que eso funcione o que funcione de la manera que te gustaría realmente que funcionase? Soy Sandra Agler, quédate conmigo porque te voy a dar unos consejos súper sencillos de aplicar y que van a hacer que tus dibujos mejoren un montón. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte al canal. Seguro que te ha pasado que estabas dibujando en la mesa, que es una de las cosas que todos tendemos a hacer y es de lo peor que podemos hacer para que nuestros dibujos queden bien. Estás dibujando en la mesa y de repente te levantas, desde la distancia te fijas y dices, ostras, ¿cómo he podido tener estos errores, no? Porque estabas ahí tan pegado que al final no lo ves. Por eso es importante tener un espacio de trabajo que te permita, primero, ver perfectamente mi dibujo con el espacio en el mismo ángulo y sin errores. Algo tremendamente sencillo que puedes hacer es empezar a dibujar ya, pero ya, en vertical, ¿vale? No hace falta tener un caballete como este que tengo aquí detrás, o sea, no es necesario tener un montón de cosas, que si lo saco, que si lo... porque eso al final lo que va a hacer es que te va a dejar... no vas a querer seguir dibujando porque es mucho lo que tienes que hacer. Algo más sencillo todavía y que te va a permitir dibujar en forma vertical es directamente una cartulina negra pegada con cinta de carrocero a cualquier pared, armario, cualquier cosa que tengas lisa, ¿vale? Evitando, por ejemplo, las superficies rugosas, pues, por ejemplo, paredes de gotelé o similares, ¿vale? Porque si no te va a quedar la marca. Que veas que además tienes buena luz, o que incluso le puedes enganchar algún tipo de flexo, foco o para tener, ¿vale?, más luz y te lo dejas ahí. Eso va a hacer que mejores mucho. Otra de las cosas que te va a ayudar a mejorar mucho el dibujo es hacerlo en la misma proporción, ¿vale? Si tu dibujo lo quieres hacer así de grande, intenta que la copia sea exactamente igual de grande, ¿vale? Para que así no tengas que estar traduciendo las medidas al nuevo dibujo. Es más sencillo, al principio sobre todo, cuando todavía no tengo mucha experiencia, hacer dibujos que sean igual de grandes que mi dibujo original. Porque así va a ser más sencillo a ojo ver si las medidas son correctas o no lo son. ¿Qué es lo que pasa cuando intento hacer un dibujo un poco más grande o más pequeño que el original? Que al principio me acuerdo, por ejemplo, vamos a pensar que vamos a intentar hacer el dibujo el doble, ¿vale? Entonces, cada medida que tengo en mi dibujo original la tengo que multiplicar por 2. Y esto al principio lo voy haciendo y parece que no es complicado, pero en algún momento, cuando sigo trabajando con mi dibujo y estoy muy concentrada haciendo las cosas, de repente alguna medida se me va y me olvido de duplicar mis medidas. Esto suele pasar, ¿vale? Y suele pasar muy a menudo. Dibujar es complicado, ¿vale? No es algo sencillo porque tengo que tener muchas variables y todas tienen que quedar bien. Todo lo que ponga ahí tiene que estar organizado, ¿vale? Para empezar, es súper importante hacerlo fácil. Y hacerlo fácil, tan fácil como simplemente dedicarme a hacer el mismo dibujo, en la misma proporción que estoy viendo, para que todo sea mucho más sencillo y vaya con fluidez. ¿Qué tiempo habrá para hacer cosas más interesantes? Otra de las cosas que te va a ayudar enormemente va a ser el medir. Pero no el medir al principio, porque lo que suele pasar es que medís al principio, pero en algún momento os olvidáis de seguir midiendo y dais por hecho que las líneas que hemos puesto al principio ya están correctas, y no es cierto, ¿vale? El ojo se va a ir acostumbrando poquito a poquito a entender eso que está viendo. No es que lo veáis y lo entendáis, sino que lo vas a ver y con el tiempo, según vas dibujando, vas entendiendo mejor esa pose, vas entendiendo mejor ese retrato, ¿vale? Entonces, es súper importante que no dejes nada por hecho. Todas las líneas, seguro, están equivocadas. Todas las que pones al principio, puedes hacerlas mejor. Yo lo que suelo pensar cuando estoy dibujando es que las líneas que pongo
tienen errores. Siempre que pongo una línea, sé que tiene error, ¿vale? Según voy avanzando en mi dibujo, las voy cambiando, las voy ajustando. Y esas líneas, al final el error que tienen es mínimo. A eso es a lo que tienes que tender, a cuestionarte en todo momento cada línea que pones. Cada línea que pones la comparas con tu modelo, línea por línea, espacio por espacio, ángulos, inclinaciones, todo. Y no solo una vez, no solo al principio, sino cuanta más información voy metiendo, más voy entendiendo todo y más fácil es para mí de valorar lo que hay en ese dibujo. Entonces, no des nada por hecho. Todas las líneas tienen errores y lo que voy a intentar es que ese error cada vez sea más pequeño, ¿vale? Y todos esos ajustes, según voy ajustando todas esas líneas, se tienen que hacer hasta el final. Tu dibujo siempre tiene que ser lo suficientemente flexible como para que te permita mover las líneas, ir ajustándolas hasta el final. En cada etapa del dibujo vamos a ajustar estructura, vamos a ajustar líneas. No es solo al principio cuando hacemos las líneas y las dejamos, sino que esas líneas me van a acompañar durante todo el proceso, porque al final dibujar es un proceso de aprendizaje de lo que veo, de que mis ojos aprendan, cojan, se queden con realmente eso que están viendo. Y ese proceso es un proceso. Eso quiere decir que no es que llegue y lo vea, sino es que llegue y lo tengo que masticar, lo tengo que saborear, lo tengo que interiorizar. Y eso necesita un tiempo. Entonces, da tiempo a tus ojos a que entiendan, a que vean, a que comparen. Dibujar tiene más que ver con ver que con dibujar. Si dibujas lo que no entiendas, lo que no ves, es como estar disparando con los ojos cerrados. Date tiempo. Ese tiempo va a ser oro. Ese tiempo te va a ayudar a ver, a entender, a hacerlo mejor. No hay que correr, no hay que tener prisas, simplemente es estar con tu dibujo, entenderlo. Esto te va a dejar ver más cosas y según vayas viendo más, vas a poder hacer más. Este es quizás uno de los consejos que en mi carrera más me han servido, porque al final tenemos que tener mentalidad de aprendiz siempre. Y eso quiere decir que cometemos errores y los errores son maravillosos porque nos van a dejar ir ajustándonos, ir viendo mejor e ir mejorando. Sé paciente con tu dibujo y ya verás lo que consigues. Y por supuesto no te olvides de suscribirte, dale al clic.